Vamos a hablar de la derivabilidad de funciones de varias variables. En algunas ocasiones a estas funciones de varias variables también las denominamos campos escalares. Entonces, primero vamos a analizar la derivabilidad de una función de varias variables en forma intuitiva antes de pasar a la definición. Supongamos que tenemos esta función de dos variables, x cuadrado por y, o sea, a cada par xy le va a corresponder un escalar, y queremos determinar la derivada de esta función, vamos a indicarla como derivada respecto a la variable x. Esto representa la derivada de la función respecto a la variable x, o sea que vamos a tratar a la variable y como que fuera una constante, como si fuera un número perfectamente determinado. Entonces, en forma intuitiva podríamos hacer lo siguiente. Si la función la suponemos que solamente depende de la variable x y derivamos respecto a la variable x, la derivada de x al cuadrado es 2x por la constante y, ¿sí? Supuesto que y se comporte como constante. En particular, si evaluamos la derivada de la función respecto a la variable x en el punto de coordenadas 1, 2, simplemente a x le asignamos el valor 1, ahí el valor 2, o sea que nos queda 2 por 1 por 2, o sea 4. Así de sencillo sería o resultaría calcular la derivada de la función x cuadrado por y respecto a la variable x. Análogamente, podríamos calcular la derivada de la función respecto a la variable y, o sea, suponiendo que x es una constante o se comporta como constante, no varía, y la variable si. En ese caso, la variable de una constante por una función es la constante, que en este caso para nosotros es x al cuadrado, por la derivada de y respecto de y, que sería 1. O sea que la derivada de la función respecto a la variable y en el punto de coordenadas 1, 2 sería la que resulta de reemplazar a esa derivada x por 1 e y por 2. En este caso sería 1 al cuadrado, que es 1. Conclusión, tendríamos en esta función de dos variables dos derivadas. Como en este caso hay dos derivadas, se les denominan derivadas parciales de la función. O sea, pues la función se la puede derivar tanto respecto a la variable x como respecto a la variable y. Esa sería una forma de calcular derivadas de una función de varias variables, pero como ven tenemos varias derivadas. Ahora, como lo acabamos de hacer en forma intuitiva, vamos a ver la definición de derivada parcial de una función, en este caso de dos variables. Si tenemos una función de dos variables definida en un conjunto A, donde ese conjunto A es un conjunto abierto, recuerden que los conjuntos abiertos son conjuntos en donde todos sus puntos son interiores. O sea que cualquier punto que tomemos del dominio de esta función se encuentra totalmente rodeado de puntos del dominio de la función, y hasta él mismo también pertenece al conjunto A, o sea, al dominio de la función. Entonces, vamos a definir la derivada parcial de la función, esa de dos variables, respecto a la variable x en un punto que pertenezca al conjunto A, o sea, un punto interior al conjunto A, ya que todos los puntos son interiores, que se lo puede expresar esa derivada parcial tanto con esta notación como con esta otra notación, son indistintas esta o esta notación, y la derivada se va a calcular como un límite similar al que utilizamos para definir derivadas de funciones de una variable, con la particularidad es que si derivamos respecto a la variable x, fíjense que acá lo que hacemos es incrementar a la variable x y a la variable y mantenerla constante. Esta expresión es exactamente la misma que la que utilizamos para derivadas de funciones de una variable, pero dado que hay dos variables, solamente incrementamos a la variable x. No sé si se ve. Análogamente, si derivamos la función respecto a la variable y, en un punto del dominio de la función, en donde podemos utilizar cualquiera de estas dos notaciones, son indistintas,
Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite del cociente de la función evaluada en un punto en donde incremento la variable y, menos la función evaluada en el punto, dividido el incremento de la variable y. ¿Ven? En un caso incremento la variable x, en otro incremento la variable y. ¿Por qué? Porque hay dos variables y puedo incrementar una o la otra. Y en ese caso obtengo una derivada respecto de x o una derivada respecto de y. Esta es la forma en que vamos a definir las derivadas parciales de una función. Veamos cómo aplicar estas definiciones a esas derivadas que nosotros habíamos calculado en forma intuitiva en estos puntos. Entonces, si queremos calcular la derivada de la función respecto a la variable x, esta es la que resolvimos en el caso anterior, en el punto de coordenadas 1, 2, de acuerdo a la definición, esto es igual al límite para t tendiendo a 0 del cociente de la función evaluada en el punto 1, 2, pero incrementando a la variable x en una cantidad t que tiende a 0, menos la función evaluada en el punto dividido t. O sea, esto es límite para t tendiendo a 0. Si voy a evaluar la función en el punto de coordenadas 1 más t, 2, ¿qué tengo que hacer? A 1 más t elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por i, o sea, por 2, menos la función evaluada en el punto de coordenadas 1, 2, o sea, cuando x vale 1 y vale 2, es 1 al cuadrado por 2, que es 2, dividido t. Fíjense que estos son los límites de análisis 1, los límites de una variable, porque t tiende a 0, es la única variable que tengo acá en este límite. Bueno, puedo operar algebraicamente. 1 más t al cuadrado, puedo desarrollar este binomio al cuadrado y a cada término multiplicarlo por 2, o sea que sería 1 por 2, 2, más el doble producto del primer término por el segundo, o sea 2t, por este 2 que está acá, queda 4t, más el segundo término al cuadrado, que es t al cuadrado por 2, nos queda 2t al cuadrado, menos este 2 que está acá. Todo esto dividido t. Por lo tanto, este es el límite para t tendiendo a 0 de el 2 con el 2 se cancela, ¿no? 2 menos 2 es 0, y podemos simplificar esta t del denominador con esta t y este cuadrado. O sea que en realidad nos está quedando el límite de 4 más 2t. Cuando t tiende a 0, este límite es igual a 4. Exactamente lo mismo, f'x o derivada de f respecto a x en el punto de coordenadas 1, 2, tal cual nos había dado en la resolución intuitiva que habíamos hecho. De la misma manera podemos calcular por definición la derivada de f respecto a la variable y en el punto de coordenadas 1, 2, haciendo el límite. ¿Sí? Una consulta, ¿T vendría a salir de la definición anterior? Claro, fíjate que en la definición de derivada es límite para t tendiendo a 0, en donde t es o lo que incrementa la variable x o lo que incrementa la variable y según derives respecto de x o derives respecto de y. Muy bien, gracias. ¿Verdad? O sea, está en la definición. Si derivamos respecto de y, entonces es igual a la función evaluada en el punto de coordenadas 1, 2, pero incrementando ahora en este caso a la variable y una cantidad t que tiende a 0, menos la función evaluada en el punto de coordenadas 1, 2 dividido el incremento de la variable y, que es t. O
sea, esto es límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en 1, 2 más t, es 1 al cuadrado por 2 más t, menos la función evaluada en 1, 2, que dijimos que era igual a 2, todo esto dividido t. El límite para t tendiendo a 0, bueno, reacomodo un poquito esta expresión, es 2 más t menos 2, dividido t. En el numerador el 2 con este 2 se cancelan y podemos simplificar las t del numerador y del denominador, resultando la derivada de la función respecto a la variable y igual a 1. Resulta por definición que si comparamos con el resultado que habíamos hecho antes, es exactamente lo mismo, como debería ser. Entonces acá tenemos resueltas las derivadas parciales de la función por definición. Claro, acá en este caso tengo dos variables, entonces hay dos derivadas parciales. Si tuviéramos tres variables, podríamos hacer exactamente lo mismo y tendríamos tres derivadas parciales. De acuerdo a la cantidad de variables, voy a tener la cantidad de derivadas parciales en un punto, ¿no? Si en otro punto las derivadas tomarán otro valor. Vamos a definir derivada en general, porque las anteriores, ¿se acuerdan? Eran derivadas parciales. Derivada en general o gradiente de una función de dos variables definida en un conjunto abierto A, será el vector que está formado por las derivadas parciales de la función. O sea, si nosotros tenemos dos variables y tenemos dos derivadas parciales, al vector formado por esas dos derivadas parciales lo vamos a denominar vector gradiente de la función. Ejemplo. En la función del ejemplo anterior, f de xy igual a x cuadrado por y, vamos a calcular el gradiente de la función en el punto de coordenadas 1, 2. Gradiente de la función en el punto de coordenadas 1, 2. Bueno, decía, vamos a calcular el gradiente de la función. En este caso, el gradiente de la función será el vector que está formado por las derivadas parciales de la función en el punto de coordenadas 1, 2, o sea, f'x y f'y en el punto de coordenadas 1, 2. Bueno, f'x en el punto de coordenadas 1, 2, hace un rato habíamos visto que era 4, y f'y en el punto de coordenadas 1, 2 es igual a 1. O sea que el gradiente de f en el punto de coordenadas 1, 2 es igual al vector 4, 1. En este caso ya no es un escalar, sino que es un vector el resultado del gradiente. Es el vector, repito, formado por las derivadas parciales de f. Ahora veamos un ejemplo de cálculo de derivadas parciales, f'x y f'y, en el punto de coordenada 0, 0, de esta función que está definida por ramas. Para tener una idea de cómo está definida esta función por ramas, tengan en cuenta que el dominio natural de esta función es todo R2, o sea, no hay ningún punto del plano en donde no esté definida la función. En la rama de arriba, x por y dividido x cuadrado más y cuadrado está definida para cualquier par de reales que no sean el 0, 0, porque el denominador no puede ser 0, y cuando xy vale 0, 0, bueno, la función vale 0. O sea, la función está definida en todo R2. Vamos a calcular las derivadas parciales de f en el punto de coordenadas 1, 2. Acá no la podemos resolver la derivada en forma directa como lo habíamos hecho en el problema anterior, o sea, suponiendo a x constante. ¿Por qué? Porque ¿qué rama usamos? ¿La de arriba o la de abajo? Si justo quiero derivar en 0, 0. No puedo.
Entonces, sí o sí, para calcular las derivadas parciales de esta función definida por ramas en 0, 0, voy a tener que usar sí o sí la definición. Ejemplo, f' de x en 0, 0, dijimos, por definición es igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto, más, si derivo respecto a x, incremento la variable x, menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t, ¿no? Eso es lo que dice la definición de derivada parcial de f respecto a la variable x en el punto de coordenadas 0, 0 en este caso. Bueno, esto es límite para t tendiendo a 0 de... Bueno, si tengo que evaluar la función en el punto, fíjense que este es el punto de coordenadas t, 0, donde t tiende a 0 pero no vale 0. Entonces voy a usar la rama de arriba para evaluar la función, ya que, insisto, la función vale 0 solamente en el punto de coordenadas 0, 0. Fuera del punto de coordenadas 0, 0, o sea, en el t0, uso la rama de arriba para evaluar la función. Entonces, la función evaluada en t0 va a ser t por 0 dividido x cuadrado más y cuadrado, o sea, t al cuadrado más 0 al cuadrado, menos la función evaluada en 0, 0. La función evaluada en 0, 0 es 0. Y todo esto hay que dividirlo por t, de acuerdo a la definición. Bueno, para evaluar este límite, fíjense que 0 por t es 0. 0 por cualquier cosa es 0. 0 dividido t al cuadrado es 0. Repito, 0 dividido t al cuadrado es 0, porque t no vale 0. Es muy chiquitito t, pero no es 0. Entonces 0 dividido t cuadrado es 0. 0 menos 0, en el numerador, 0. Y, o sea que nos queda límite para t tendiendo a 0 de 0 dividido t, ¿no? Y 0 dividido t es 0. Pero, Bien, insisto en que t tiende a 0, pero no vale 0. Por eso es que puedo hacer este cociente. O sea, la derivada de f respecto a la variable x en el punto de coordenadas 0, 0 es 0. Análogamente, si derivamos la función respecto a la variable y, evaluamos la función en 0, t, o 0 más t, que es lo mismo, menos f en 0, 0, dividido t, es igual al límite para t tendiendo a 0. Bueno, en este caso, si quiero evaluar la función en 0t, será 0 por t, dividido 0 al cuadrado más t al cuadrado, menos 0 dividido t. Profe, ¿Sí? y lo de arriba quedó 0 absoluto porque en el numerador había un 0 y no algo que tiende a 0. Claro, porque claro, es 0 por algo que tiende a 0. 0 por algo que tiende a 0 es 0. Por eso, pero no quedó una indeterminación por el hecho de que arriba había un 0 absoluto en el Claro, numerador. tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, como ven, en la derivada respecto a la variable y es lo mismo, es simétrica la resolución respecto a x, o sea que la derivada vale también 0. En este ejemplo, las dos derivadas parciales dieron iguales, pero vuelvo a insistir, en el ejemplo anterior daban distintos y no había ningún problema. En este dan lo mismo. Profe, consulta, ¿en qué casos entonces se deriva por definición? Bueno, por definición se puede derivar siempre. ¿Está bien? Ahora, cuando ustedes tengan funciones como este ejemplo, el primero que hicimos, entonces conviene derivar directamente, ¿no? Con las reglas de derivación que conocemos.
cuándo conviene derivar por definición, y cuando tengan, o cuando conviene, o cuando no queda otra posibilidad, es cuando tengan las funciones definidas por ramas. Nosotros habíamos visto que la función, esta función definida por ramas, ¿no? Esta que acabamos de ver recién, escribo de nuevo. Esta función definida por ramas no es continua en 0, 0. La función no es continua en 0, 0. ¿Por qué? Si recuerdan, si tomábamos la familia de rectas igual a x, donde x tendía a 0 y tendía a 0, esta es una familia de rectas que pasa por el origen. Si evaluábamos el límite para x tendiendo a 0 de la función evaluada en x a x, como la función no está evaluada en 0, 0, voy a usar la rama superior para evaluar este límite. O sea que nos queda x por y, que es a por x. Esto era, ¿se acuerdan los límites por curvas que vimos la clase pasada? A cuadrado, x cuadrado. Este es el límite para x tendiendo a 0. O sea que nos queda el límite para x tendiendo a 0. El x cuadrado del numerador lo podemos simplificar con el x cuadrado del denominador, que es y nos queda 1 más a cuadrado, lo que significa que no existe el límite para xy tendiendo a 0, 0, ya que este límite no es único. ¿Se acuerdan que los límites por curvas, si encontramos al menos dos curvas que hacen que la función tienda a valores distintos, entonces significaba que el límite no era único, o sea que no existía. Al no existir el límite, implica que la función no es continua en 0, 0. Y sin embargo, de no ser continua la función en 0, 0, admite derivadas parciales en 0, 0. Como ven, ya no es válido para funciones de 2 y también para más variables el teorema que sí es válido para funciones de una variable, que decía que si una función es derivable, entonces es continua. En este caso, como ven, la función tiene derivadas parciales en un punto y no es continua en ese punto. En funciones de varias variables no hay relación entre la continuidad y las derivadas parciales de la función, o derivabilidad en general de la función. ¿Sí? No hay relación. Una función puede ser continua y no admitir derivadas parciales en un punto. Una función a la inversa, como esta, puede tener derivadas parciales y no ser continua. Bueno, puede ser continua y admitir derivadas parciales, las dos cosas. O sea, todas las combinaciones que se les ocurran. Pero no hay relación entre continuidad con la existencia de derivadas parciales. Vamos a ver una interpretación geométrica de lo que representa una derivada parcial. En este caso, vamos a interpretar la geometría, en el caso de una función de dos variables, de la derivada de una función respecto a la variable x. Imagínense que lo que tenemos representado en azul es la gráfica de una función de dos variables. Normalmente suele ser una superficie en el espacio. Ahora, si tomamos un plano, acá representado en celeste, un plano normal al xy, o sea, paralelo al eje z, ese plano, un plano vertical. El plano lo tomamos paralelo al plano xz,
¿sí? El plano que estoy considerando es paralelo al XZ, que pase por el punto de coordenadas A sub X, A sub Y. Bien, este punto de acá es el punto de coordenadas A sub Y. A sub X, A sub Y. O sea que la imagen de esta función f en el punto de coordenadas A sub X, A sub Y, ¿sí? Se estará sobre la gráfica de f. Ahora imagínense que la gráfica de f es cortada por ese plano vertical, generando la intersección entre el plano y la gráfica de f, una curva, que ahí está representada en rojo esa curva. Justamente un punto de esa curva tiene la altura que corresponde a la imagen de f para el punto de coordenadas A sub X, A sub Y. Ahora, si nosotros evaluamos la función en el punto de coordenadas A sub X más t, A sub Y, o sea, en este punto, este es el punto de coordenadas A sub X más t, A sub Y, la altura de la gráfica de la función también se encontrará sobre esa curva en roja y también estará contenida en el plano, ese plano vertical de ecuación y igual a sub y. Esta es la ecuación del plano paralelo al XZ, igual a sub y. Si nosotros construimos un triángulo rectángulo cuya base es igual a la distancia entre el primer punto y el segundo punto, o sea, la distancia entre estos dos puntos es t, ya sea que la tome acá en el piso o la tome acá arriba. Sería uno de los catetos de este triángulo rectángulo contenido en el plano y igual a sub y, es igual a t. La altura de este triángulo rectángulo está representada por este segmento que acabo de rayar, y es igual a la diferencia de altura entre ambos puntos que se encuentran sobre la curva roja. La diferencia de altura es f evaluado en A sub X más t, A sub Y, menos f de A sub X, A sub Y. Por lo tanto, la pendiente de la recta secante a la curva roja que pasa por ambos puntos va a ser igual al... o sea, la pendiente es la tangente de alfa, que acá está representado como alfa, va a ser igual a cociente del cateto opuesto dividido el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. O sea, cateto opuesto al ángulo alfa es f, lo que está en el numerador de esta expresión, y el cateto adyacente es igual a t. O sea que la tangente de alfa, o sea, la pendiente de esta recta secante es f evaluado en A sub X más t, A sub Y, menos f de A sub X, A sub Y, dividido t. Repito, esta recta que acabamos de representar es una recta secante a la curva roja. Ahora imagínense que el valor de t si cada vez lo hacemos más pequeño, esta recta verde, que es secante a ambos puntos, de a poquitito va a tender hacia una recta tangente a la curva roja. En particular, cuando t tiende a 0, la curva verde sería una curva tangente a la curva roja, y lo que estaríamos obteniendo cuando t tiende a 0 de este cociente es la pendiente, o sea, la tangente del ángulo alfa de la curva tangente a la curva roja, o sea, tangente a la superficie que es gráfica de la función. En síntesis, al igual que para una variable, la derivada parcial de una función respecto, en este caso, a la variable x en el punto de coordenadas A sub X, A sub Y, será igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función evaluada en la dirección del eje X. De la misma manera, si nosotros quisiéramos interpretar geométricamente la derivada respecto a la variable y,
entonces lo que tendríamos que hacer es cortar a la gráfica de la función no con un plano paralelo al xz, sino con un paralelo al iz. Y lo que obtendríamos de esa derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, a la gráfica de la función, pero ahora en la dirección del eje Y. O sea que esas pendientes podré tomarlas en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y. Por ejemplo, cuando resolvimos el primer ejercicio, si nosotros no hubiéramos tomado el trabajo de graficar esta función x cuadrado por y y trazar la recta tangente a la gráfica de la función en el punto que tiene coordenadas x1 y 2, y esa recta tangente la tomamos en la dirección del eje X, veríamos que la pendiente de esa recta es 4. O sea, una recta bastante inclinada. Y en la dirección del eje Y la pendiente es 1. Si la pendiente es 1, quiere decir que la tangente de alfa es 1, quiere decir que alfa vale 45 grados. ¿Se acuerdan? La tangente de 45 es 1. Esa es una interpretación geométrica que se le puede dar a las derivadas parciales de f de una función de dos variables en un punto. El concepto es similar al de una variable. Antes era la pendiente, la recta, para una variable es la pendiente, la recta tangente a la gráfica de una función. Acá es lo mismo, pero lo que pasa es que la recta puede tener una dirección u otra. Dirección X o dirección Y. De la misma, así como nosotros podemos evaluar la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, tranquilamente podríamos estar interesados en evaluar la pendiente de la recta tangente, pero en una dirección arbitraria, no en la dirección X o en la dirección Y, sino en una dirección cualquiera. Para eso vamos a definir lo que como derivada direccional a una derivada en la que en lugar de incrementar la variable x o incrementar la variable y, lo que vamos a hacer es incrementar un poquito la variable x y un poquito la variable y, como se ve acá en la definición. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Fíjense, t tiende a 0, pero en lugar de incrementar una de las dos variables, incremento un poquito cada una. Fíjense que en el incremento intervienen b sub x, b sub y, que no son ni más ni menos que las componentes de un versor. Entonces, si tenemos una función de dos variables definidas en un conjunto abierto, insisto, abierto, ¿por qué? Porque todos los puntos son interiores. Puedo evaluar la función tanto en el punto en donde evalúe la derivada como en todo alrededor de ese punto. Tomo un versor. ¿Se acuerdan? Versor es aquel que tiene sus componentes tales que la norma vale 1. O sea, b sub x cuadrado más b sub y cuadrado es 1. La norma del versor es 1. Y vamos a definir la derivada direccional de f respecto a ese versor. O sea, el versor me va a indicar en qué dirección evalúo la derivada en el punto de coordenadas a sub x, a sub y. O sea, acá geométricamente sería, en lugar de trazar esta recta verde tangente a la gráfica de la función en la dirección de x o en la dirección de y, la estaría trazando en una dirección b, de componentes b sub x, b sub y, o sea, en una dirección totalmente arbitraria, ya no en x o en y, sino en una dirección arbitraria. Y a eso es lo que denominamos derivada direccional. Bueno, límite, ¿no? La derivada la puedo expresar de esta manera o de esta manera, de cualquiera de estas tres formas, y se resuelve como el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto a sub x a sub y más t por el versor menos f de evaluada en a sub x a sub y dividido t. Tengan presente que esto que está acá es exactamente lo mismo que poner
el punto a sub x a sub y más t por el versor b sub x b sub y. Es exactamente lo mismo. Fíjense, si distribuyen la t en las componentes de este versor, queda tb sub x, tb sub y, que después sumado a sub x a sub y es todo esto que está acá. O sea, fíjense que para evaluar el límite, ¿qué hacemos? La función la evaluamos. F la evaluamos en el punto, pero incrementando las variables x e y un poquito, porque t tiende a 0, o sea, un infinitésimo, pero en la dirección del versor b sub x, b sub y. Veamos cómo calcular una derivada direccional con la definición. Tenemos la función, la misma que veníamos usando antes, x cuadrado por y. Queremos calcular la derivada de f en el punto de coordenadas 1, 2, pero en la dirección del versor 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Esto es un versor. Bien. 1 sobre raíz de 2. Recuerden que en este caso b sub x, b sub y, son las componentes. En este caso, b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, que son las componentes del versor, serían 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, o sea, 1/2 más 1/2, que es 1. O sea, acá estoy comprobando que b es un versor. Entonces, voy a aplicar la definición derivada de f respecto al versor b en el punto de coordenadas 1, 2. Y habíamos dicho que es igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto más t por b sub x, o sea, 1 sobre raíz de 2, coma, y la coordenada y es 2, más el incremento t por la componente y del versor, 1 sobre raíz de 2 en este caso, menos la función evaluada en el punto, todo esto dividido t. Repito, fíjense acá, tenemos la definición de derivada direccional. Lo único que hice fue reemplazar en la definición por los datos que tengo en este problema, o sea, las coordenadas del punto y las componentes del versor respecto al cual estoy derivando. Entonces esto es límite para t tendiendo a 0 de, bueno, la función la tengo que evaluar en este punto, la función es x cuadrado por y, o sea, tengo que tomar la primera componente y elevarla al cuadrado, o sea, esto es 1 más t sobre raíz de 2 elevado al cuadrado por y, que es 2 más t sobre raíz de 2, menos la función evaluada en 1, 2, que es 1 al cuadrado por 2, que es 2. Todo esto dividido t. Ahí tenemos expresada la derivada direccional de f. Tenemos que resolver ese límite. O sea, límite para t tendiendo a 0. Ahora tendría que desarrollar este binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, que es t cuadrado sobre 2. Y a todo esto hay que multiplicarlo por 2 más t sobre raíz de 2. Y al final restar por 2 y dividir por t. Bueno, límite para t tendiendo a 0. Ahora, para multiplicar estos dos factores, lo que voy a hacer es primero voy a multiplicar por 2 estos tres términos y después por t sobre raíz de 2. Entonces multiplico por 2 los primeros tres términos. Y nos queda 2 más 4t sobre raíz de 2 más 2 por t cuadrado sobre 2 es t cuadrado. Bien.
Y ahora voy a multiplicar por t sobre raíz de 2 a los tres términos. Cuando multiplico por 1 me queda t sobre raíz de 2. Cuando multiplicamos por 2t sobre raíz de 2 nos quedaría 2t cuadrado dividido raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y por último, t cuadrado por t es t cubo. Y 2 por raíz de 2 en el denominador. A todo esto hay que restarle 2. Y por último, dividir todo por t. A ver, acá. Este 2 con este 2 se cancelan. El primer término con el último se cancela. Este 2 con este 2 se simplifican, queda t cuadrado. Y ahora fíjense, de todos los términos podría sacar factor común t y simplificarlo con el t del denominador. O sea que acá quedaría t, el cuadrado este se simplifica, acá quedaría también 1. Este cuadrado se simplifica y este cubo queda igual a 2. Para ser prolijos, vamos a poner el límite para t tendiendo a 0 de 4 sobre raíz de 2 más t más 1 sobre raíz de 2 más otra t más t cuadrado sobre 2 raíz de 2. Bueno, obviamente cuando t tiende a 0, los términos que tienen la t tienden a 0. O sea que lo que nos queda para sumar es 4 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2, que serían 5 sobre raíz de 2. O sea, no sé, para tener un orden de magnitud, 5 dividido 1,41, más o menos 3,355 es esto. Más o menos, para tener un orden de magnitud. O sea, la derivada, repito, lo que acabamos de calcular es la derivada direccional de f en el punto de coordenadas 1, 2 y en la dirección de un versor que tiene la dirección 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. O sea, ese versor que tiene la dirección 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, es un versor a 45 grados de los ejes. O sea, para ubicarnos en el plano XY, si son los ejes XY, el punto de coordenadas 1, 2 es un punto del dominio de la función, y lo que acabamos de hacer es evaluar la derivada de la función en una dirección a 45 grados de los ejes. ¿Ves? 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Si nosotros tomamos una recta tangente a la gráfica de la función en la dirección de este versor, que pasa por este punto, lo que obtenemos es una pendiente de esa recta igual a 3,55. Esto que acabo de representar acá en el plano XY, si lo viéramos en R3, estaría viendo acá el piso, ¿no? Imagínense que este fuera el punto de coordenadas 1, 2 y este versor apunta en la dirección en que evaluó la derivada o la pendiente de esa recta tangente en la dirección a 45 grados de los ejes. Fíjense que como caso particular, como B es un versor, ¿no? Dijimos, B es un versor, B sub X, B sub Y. Que sabemos que la suma de los cuadrados de B sub X, B sub Y es 1. Como caso particular, si el versor B fuera el versor 1, 0,
¿Sí? Eso es un versor. O sea, si b sub x vale 1 y b sub y vale 0, nos quedaría la definición de derivada parcial de f respecto de la variable x. O sea, sería f' de x. Y como otro caso particular, si el versor que estoy considerando fuera el versor 0, 1, imagínense, b sub x vale 0 y b sub y vale 1, entonces lo que tendría es la derivada parcial de f respecto a la variable y. O sea que las derivadas parciales de una función son casos particulares de las derivadas direccionales en general. O sea, perdón, me pasé. Como les decía antes, si puedo tener la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje X, que sería en la dirección del versor 1, 0. ¿Sí? El versor 1, 0 tiene esa dirección. El versor 0, 1 tiene la dirección del eje Y. Bueno, y b sub x, b sub y son dos valores arbitrarios, siempre que la norma sea 1, entonces tendré una dirección arbitraria y tendré la pendiente de la recta tangente una dirección arbitraria. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda. El número del resultado final, 5 sobre raíz de 2, ¿qué sería exactamente? La pendiente Del de la recta tangente a la gráfica de la función, o sea, a la superficie, pero en la dirección a 45 grados de los ejes, o sea, en la dirección que apunta el versor 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, el versor B. ¿Está bien? En este dibujito por ahí se entiende mejor. Si este versor es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o sea, es uno que apunta en la dirección a 45 grados del eje X y del eje Y, bueno, en esa dirección la pendiente de la recta verde tangente a la gráfica de la función es 3,55, dijimos. O sea, bastante inclinada. La pendiente es la tangente del ángulo. O sea, fíjense, arco tangente de 3,55 y le va a dar un ángulo bastante grande. O por lo menos mayor a 45 grados. Si la pendiente es 1, el ángulo es 45 grados. Si la pendiente es 3,55, ahí va a ser bastante inclinado. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora imagínense el siguiente problema. Tenemos esta función definida por ramas. Lo que dice es que la función, cuando y vale 0, la función vale 0, ¿sí? Cuando estoy en el eje, en el plano XY. Cuando y vale 0, o sea, sobre toda la recta correspondiente al eje X, acá la función vale 0. Fuera del eje X, la función vale x cuadrado por y. O sea, por acá arriba la función vale x cuadrado sobre y, y acá abajo x cuadrado sobre y. Me piden estudiar la derivabilidad de la función en 0, 0, acá en este lugar, en el origen de coordenadas. ¿Cuánto vale la derivada de la función en el origen de coordenadas? Entonces lo que voy a hacer, cuando me piden la derivabilidad, me dicen que halle las derivadas direccionales, o sea, en cualquier dirección. Quiero calcular la derivada de la función en aquella dirección, en aquella dirección, en aquella dirección, en esta, no sé. En cualquier dirección que se les ocurra a ustedes, en la dirección del eje X, podría ser en la dirección del eje Y. Esto lo que estoy representando son distintas direcciones, distintos versores. Entonces, llamemos en general al versor B de componentes B sub X, B sub Y. Entonces vamos a calcular la derivada direccional de f respecto al versor B en el punto de coordenada 0, 0. Como la función está definida por ramas en ese lugar, usamos la definición, límite para t tendiendo a 0, de la función evaluada, dijimos, en el punto
que era 0, 0, más t por el versor b sub x, b sub y, menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t. Acá estoy expresando la derivada direccional por definición. Este punto que está acá, si a este t lo distribuyo en b sub x, b sub y, y después le sumo el 0, 0, que tengo el punto t b sub x, t b sub y. Y es lo mismo. O sea, voy a evaluar la función en t b sub x, t b sub y. Si tengo que evaluar la función en t b sub x, t b sub y, ¿qué rama uso? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, ¿no? Arriba. Y a veces sí, pero ¿y qué pasa si b sub y es 0? Porque dijimos b sub x, b sub y es un versor. A ver. Si es un versor, recuerden La que norma no es 1. b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado es 1. Bien. Entonces acá se plantean dos posibilidades. Una, si b sub y vale 0. Como el versor como el b es un versor, si b sub y vale 0, ¿qué significa? Que b sub x vale 1 o también menos 1, ¿de acuerdo? El versor 1, 0 y el versor menos 1, 0 tienen su norma igual a 1. O sea, son estas dos posibilidades. Entonces, veamos, la otra posibilidad, ¿cuál es? Que b sub y sea distinto de 0. Si b sub y es distinto de 0, voy a tener que evaluar la función con la rama de arriba. Si b sub y es 0, tengo que evaluar la función con la rama de abajo. Bueno, si b sub y no vale 0, bueno, el versor será b sub x, b sub y, pero con b sub y distinto de 0. O sea, este sería, vamos a ponerle primer caso, y este sería el segundo caso que vamos a analizar, porque son, como no sabemos si estamos en el primero o en el segundo caso. Si b sub y vale 0, b sub x vale 1 y menos 1, quiere decir que son los versores que apuntan en la dirección del eje x y en la dirección del eje y. Una consulta. ¿Sí? O sea, yo estoy analizando la función en el a través, o sea, estamos analizando en el punto 0, 0 a través del versor bx, b sub y. Claro, la derivada direccional de la función en 0, 0 en la dirección del versor b. Y el versor b es cualquiera de estas direcciones verdes que acabo de representar. Y lo que no entiendo es por qué cambié de rama, o sea, en la cual analizo la función. O sea, eso no tiene que ver con cómo me acerco al 0, 0 y si es 0, 0 el punto y nunca va a ser el punto, ¿por qué cambio ese análisis con respecto al b sub x y el b sub y? Primero, voy a marcarlo en rojo. Para evaluar este límite, nosotros tenemos que evaluar la función en un punto. O sea, en un punto hay que evaluarla. ¿En qué punto? El tb sub x, tb sub y. Ahí hay que evaluarla. La pregunta si es ese punto, el tb sub x, tb sub y, no es el 0, 0. ¿De eso estamos de acuerdo? Porque t Sí, no ahí vale está. 0 y b sub x y b sub y simultáneamente tampoco pueden valer 0. Pues si uno vale 0, el otro no. Entonces, este punto f evaluado en t b sub x, t b sub y, o sea, el punto t b sub x, t b sub y, es un punto que puede andar, lo voy a marcar acá en rojo, andará por acá alrededor. No está en 0, 0. En alguno de estos lugares que estoy marcando en rojo. Está. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, la pregunta es,
si yo voy a evaluar la función sobre uno de estos puntos en rojo, si esos puntos en rojo están sobre el eje X, la función la voy a tener que evaluar con la rama inferior. Ahí está. ¿Sí? Si evalúo la función sobre alguno de estos puntos rojos que no están sobre el eje X, tendré que usar la rama superior para evaluar la función. Como puede estar en un caso o el otro, tengo que analizar los dos casos. Perfecto. Entonces, vamos con el primer caso. Primer caso, dijimos b sub i vale 0. Entonces, vamos a calcular el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en, dijimos, si b sub i vale 0, quiere decir que b sub x puede ser 1 o menos 1, o sea que será más menos t. ¿Sí? La función la tengo que evaluar en t b sub x. Si b sub x puede ser 1 o menos 1, quedará más menos t. Coma, si b sub i vale 0, bueno, la segunda componente es 0. Menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t. ¿Cuánto vale la función en más menos t? 0. Como la segunda... 0, claro, porque si la segunda componente es 0, uso la rama inferior, o sea que la función vale 0. O sea, me quedaría el límite para t tendiendo a 0, de 0 menos. La función evaluada en 0, 0, ¿cuánto vale? 0. 0 también. Todo esto dividido t. O sea que este límite, cuando t tiende a 0, de 0 dividido t es 0. Perfecto. ¿Qué estamos diciendo acá? La derivada de la función f en el punto de coordenadas 0, 0 en la dirección del versor 1, 0, o sea, el versor puede ser el 1, 0 o el versor puede ser el menos 1, 0. Estos dos versores, el 1, 0 y el menos 1, 0, apuntan en la dirección del eje X y en la dirección opuesta al eje X, en la dirección negativa del eje X. En esas dos direcciones la derivada vale 0. Si lo pensamos un poco, la función sobre el eje X vale 0, o sea que la función sobre el eje X se mantiene constante, ¿de acuerdo? No varía. Por eso que la derivada en la dirección del eje X vale 0, porque se mantiene constante. ¿De acuerdo? Tiene sentido este resultado de 0. Repito, si la función sobre el eje X se mantiene constante, la derivada de la función apuntando para el lado derecho o para la izquierda no varía, o sea que la derivada vale 0, tanto para la derecha como para la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si miramos o evaluamos la pendiente que tiene la gráfica de la función en otras direcciones? Vamos al segundo caso. ¿Sí? Si evalúo la derivada en otra dirección. Entonces me queda el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en t b sub x, t b sub i, menos la función evaluada en 0, 0, dividido t. Acá ya sabemos que en el segundo caso b sub i no vale 0. Acá, si evalúo la función en tb sub x, tb sub i, sabiendo que b sub i no vale 0 y que t tampoco vale 0, porque tiende a 0 pero no vale 0, ¿qué rama voy a usar para evaluar la función? La de arriba. La de arriba, perfecto. O sea, me queda el límite para t tendiendo a 0 de... Bueno, Profe, si la función la tengo que evaluar en tb sub x, tb sub i es x al cuadrado, o sea, sería tb sub x al cuadrado, dividido i, o sea, dividido t por b sub i, menos la función evaluada en 0, 0,
En 0, 0 la función vale 0. Y todo esto hay que dividirlo por t. ¿Se entiende por qué use la rama de arriba? Acá. No, profe, yo no entendí, perdón. Dijimos, estamos en el segundo caso en donde b sub i no vale 0. Segundo caso, b sub i no vale 0, porque el b sub i igual a 0 ya lo analizamos. Si b sub i no vale 0, como t tampoco vale 0, el producto de t por b sub i no vale 0, o sea, porque ninguno de los dos es 0. Si la segunda componente de este punto no vale 0, tengo que usar, cuando evalúe la función, tengo que usar la rama de arriba, porque la rama de abajo se usa cuando la segunda componente vale 0, del punto en que estoy analizando la función. Ahí entendí, gracias, profe. ¿Bien? Entonces por eso usé la rama de arriba. F en 0, Profe. 0, uso la rama de abajo. Sí. En el segundo caso, cuando b sub i es distinto de 0, Sí. no se cumpliría el hecho de que el versor sea igual a 1. ¿Por qué no? Porque al ser b sub i distinto de 0 y b sub x distinto de 0, dos variables al cuadrado Hace sumándose. un rato habíamos tomado el versor, oye, Ah, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Este era un versor, o sea, la suma de los cuadrados daba 1. cada cual. No, ¿Está me bien? mezclé. Sí. Es un versor que tiene norma 1 y apunta en cualquier dirección. Pensá en los versores, son estos verdes que acabo de dibujar acá, que tienen norma 1 y cualquiera que no apunte la dirección del eje X o la dirección del eje Y va a tener componentes b sub i distinta de 0, pero la otra b sub x tomará cualquier valor. Bueno, prolijo este límite, límite para t tendiendo a 0 de, en el numerador queda t cuadrado, b sub x al cuadrado, y en el denominador va a quedar t por t es t cuadrado, b sub i. T cuadrado con t cuadrado se simplifican. Acuérdense que b sub i no vale 0, por eso la puedo tener en el denominador. B sub i, estoy en el segundo caso, no vale 0. Y ese límite, cuando t tiende a 0, ¿a qué va a ser igual? O sea, no depende de t, este cociente. O sea que ese límite vale b sub x cuadrado dividido b sub i. ¿De acuerdo? Profesor, el t cuadrado b sub i, ¿dónde salió? Y en el límite, fíjate en el paso anterior, teníamos t b sub i dividido t, t cuadrado b sub i. La respuesta sería la derivada de f respecto al versor b en el punto de coordenada 0, 0, como ven, tiene dos resultados, dependiendo del versor que considere. La derivada vale 0 si el versor es el 1, 0 o el versor es el menos 1, 0. En cualquiera de esas dos direcciones la derivada vale 0. Y la derivada direccional vale b sub x cuadrado dividido b sub i si el versor tiene segunda componente no nula. Si el versor b es distinto del 1, 0 y es distinto del menos 1, 0. O sea, en cualquier otra dirección, o sea, si la segunda componente no es 0, o sea, en cualquier otra dirección, las derivadas direccionales toman el valor b sub x cuadrado y b sub i. ¿Qué significa esto? Según sea el versor verde que yo esté tomando, ¿sí? Que cada versor verde que yo dibujé acá tiene un b sub x, b sub i distinto, según sea el versor va a ser la derivada direccional. O dicho de otra manera,
la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función cuando x vale 0 y vale 0, la pendiente la voy a calcular con una de estas dos ramas. Si la pendiente la evalúo en la dirección del eje x o la opuesta, la derivada direccional vale 0. Si la pendiente la evalúo en otra dirección arbitraria, la derivada direccional va a valer, bueno, b sub x cuadrado sobre b sub y. ¿Sí? Las pendientes de las rectas a la tangente, a las gráficas de la función, y bueno, tomarán distintos valores, dependiendo en qué dirección esté evaluando la derivada direccional. Así como definimos derivada parcial y derivada direccional de una función de dos variables, tranquilamente lo podemos hacer para una función de n variables. El concepto es el mismo. Ahora vamos a aclarar. Siendo f una función definida del conjunto A de Rn en R, tal que A es un conjunto abierto para garantizar que los puntos donde vamos a evaluar la función son interiores. ¿Por qué pedimos que sean interiores? Para poder, dijimos que nosotros íbamos a evaluar en las derivadas direccionales, íbamos a evaluar la función en los puntos rojos que están ahí alrededor del 0, 0. Entonces, al ser el 0, 0, en donde estoy evaluando la derivada direccional, un punto interior, nos garantiza que todo alrededor yo voy a poder evaluar la función, porque son puntos del dominio de la función, por lo menos ahí cerquita del 0, 0. Por eso es que pedimos que el conjunto A sea abierto. Además, tomemos un punto que pertenezca al dominio de la función, y para evaluar la derivada parcial, si tengo n variables, la voy a poder evaluar respecto a una de todas esas variables. Entonces lo que voy a hacer es tomar un versor, vamos a denominarlo E sub i. El versor E sub i es un versor que tiene todas sus componentes 0, excepto una de sus componentes distinta de 0. Esta que está acá sería la iésima componente. ¿Está? La iésima componente. O sea, si esto es E sub 1, sería el versor que tiene primera componente 1 y todos los demás 0. Si era E sub 2, sería todos 0 excepto la segunda componente. Entonces, vamos a definir la derivada parcial de f respecto a la variable x sub i en el punto A. Ahí. En el punto A, al límite, para t tendiendo a 0, de la función evaluada en el punto A, más t, el incremento, multiplicado por ese versor E sub i. O sea, porque voy a incrementar una cantidad t a la iésima componente, a las demás no se me incrementan en nada. Menos la función evaluada en A, dividido el incremento de esa variable. En donde i puede tomar un valor cualquiera entre 1 y n, o sea, porque voy a tener n derivadas parciales para la función. Esa sería una forma de definir la derivada parcial de f respecto a una variable, a la iésima variable. Profe, Sí. ¿por qué le puso a la función la niñita arriba? Ah, no. Esto no, lo puse
No es nada, no es nada. Ok. Gracias. Pues un escalar, f es un escalar. Las rayitas arriba se las pongo a los vectores. Bien, A es un vector, E es un versor, por eso le pongo el simbolito ese. Si B es un versor, no ver, ¿sí? De manera tal que B pertenece a Rn. Acá no estaría de más aclarar que este versor también pertenece a Rn. Si B es un versor de Rn, entonces podemos calcular la derivada de f respecto al versor B en el punto A como el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto A más t por, en lugar de incrementar respecto a un versor canónico, o sea, en donde todas las componentes vale 0 excepto una, en este caso B es un versor de Rn menos f de A dividido t. Obviamente, esta es la definición de derivada direccional de una función de n variables. Derivada parcial y derivada direccional de Rn. El gradiente de esa función de n variables, en donde A es un conjunto abierto, lo vamos a definir como el vector formado por todas las derivadas parciales de la función. Si tengo n variables, voy a poder derivar respecto a la primera variable en el punto A, voy a poder derivar respecto a la segunda variable en el punto A, etcétera, hasta obtener la derivada respecto a la enésima variable en el punto A. Esa sería el gradiente de f de una función de n variables en un punto del dominio de una función como la que acabamos de describir. Bueno, hace un ratito, vuelvo para atrás, vimos la definición de derivada direccional en donde B era un versor. Bien, un versor, si la función es de dos variables, un versor en R2. ¿Qué pasa si este, en lugar de ser un versor, es un vector de R2? Un vector que no sea el vector nulo. Y ahora después vemos por qué. Pero pongámosle que es un vector, que es... Entonces podemos generalizar la definición de derivada, la que habíamos visto antes, sin imponer la restricción de que B sea un versor, simplemente pidiendo que sea un versor no nulo, y con el mismo límite, pero sin la restricción esa b sub x cuadrado más b sub y cuadrado igual a 1, podemos definir la derivada respecto a un vector. Tengan presente que cuando hablemos de derivada direccional, es derivada respecto a un versor. Si ese vector no tiene norma 1, será la derivada respecto a un vector. Y las derivadas respecto a vectores no tienen interpretación geométrica. La derivada respecto a un versor, le habíamos dicho que era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en una cierta dirección. O sea, en la dirección del versor. Las derivadas respecto a vectores, no.
tienen interpretación geométrica. Veamos si yo tengo un vector, como ven, un vector no nulo, el vector 1, 1, un vector que apunta en la dirección a 45 grados de los ejes. Y quiero evaluar la derivada de la función en el punto de coordenadas 1, 1 respecto al vector 1, 1. Entonces, si aplicamos la definición para esta función, tendremos que evaluar el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto más t por el vector menos la función evaluada en el punto, o sea, en 1, 2, todo esto dividido el incremento t. Lo que Profe, sí, al principio que pusiste 1, 1 es 1, 2. acá sí, gracias. Sí. En 1, 2, sí, porque me están pidiendo la derivada en 1, 2. Gracias. Genial, no. Pensé que era respecto al vector, pero por eso te Sí, consulté. no, está por eso. Es derivada, ¿está bien? En punto de coordenadas 1, 2, es lo que nos está pidiendo. Este es el punto, sería el punto A, y este es el vector con respecto al que derivo. Entonces, esto es límite para t tendiendo a 0. Bueno, la función la tengo que evaluar en 1, 2 más t1, 1 sería, si distribuyo la t en el 1, 1 me queda tt. Y a 1, 2 le sumo el tt, me queda 1 más t, 2 más t. Menos la función evaluada en 1, 2, todo esto dividido t. Bueno, límite para t tendiendo a 0. Bueno, ahora la función evaluada en 1 más t, 2 más t, como la función es x cuadrado por y, tendré que hacer la primera componente al cuadrado, 1 más t al cuadrado, por la segunda componente, que es 2 más t. Menos la función evaluada, me olvidé, la función evaluada en 1, 2, ya la puedo calcular, es 1 al cuadrado por 2, que es 2. Menos dividido t. Límite para t tendiendo a 0 de 1 más t al cuadrado es 1 más 2t más t al cuadrado, que tenemos que multiplicar por 2 más t y restar 2. Límite para t tendiendo a 0 de... Ahora lo que voy a hacer es distribuir el 2 en cada uno de estos términos y posteriormente el t en cada uno de estos términos. O sea, me queda, si distribuyo el 2, es 2 más 4t más 2t al cuadrado, más, ahora distribuyo la t en cada uno de estos tres términos, o sea, queda t más 2t al cuadrado más t al cubo. Y por último hay que restar 2. Y dividir todo por t. Este 2, el primer término con el último se cancelan. Como tenemos en el resto de los términos al menos una t, la podemos simplificar con la del denominador. Por lo tanto, nos queda planteado el límite para t tendiendo a 0 de 4 más t más 1 más 2t más t al cuadrado. Y cuando t tiende a 0, ¿sí? Me parece que sería 4 más 2t, ¿puede ser? ¿O hay algo que no estoy viendo? A ver, 4 más 2t, sí, gracias, me lo comí ese 2t. ¿No es 5?
Sí, cuando t tiende a 0, bueno, todos los términos que tienen t tienden a 0, o sea que queda 4 más 1, 5, perfecto. O sea que la derivada de la función en el punto de coordenadas 1, 2 respecto al vector 1, 1 es igual a 5. Simplemente esta es una definición que sirve para generalizar el concepto de derivada direccional, pero ya cuando los vectores no tienen norma 1. Insisto, no tiene interpretación geométrica esta derivada respecto a un vector. No es la pendiente de nada. Profe, ¿Sí? entonces, este 5 no representa la pendiente de la recta tangente del plano que se No, forma con el... no. ¿No? No. Acordate que hace un rato habíamos tomado esta función, esta misma función, en el mismo punto, habíamos tomado el versor 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿se acuerdan? Y evaluamos la derivada direccional en ese mismo punto, y ¿se acuerdan cuánto había dado? 5 sobre raíz de 2. Bien. Esta sí era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenada, o sea, en x igual 1 igual a 2, en una dirección a 45 grados, del eje x y del eje y. Fíjense que este vector también apunta en la misma dirección que este, pero la diferencia es que este tiene norma 1 y este no. Y como ven, dan valores distintos. Pero también, como ven, hay una relación entre estos dos valores. No es casualidad que aparezca acá el 5 y acá aparezca acá el 5. Fíjense que el factor que diferencia estos dos resultados es raíz de 2. Y no es casualidad que raíz de 2 sea la norma de este vector. La norma de este vector, fíjense que vale raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Que justamente, casualidad, está acá. Profe, entonces puedo sacar el límite de esta manera y después sacando la norma del vector, Sí. puedo llegar al mismo resultado. Sí, se me adelantó a este teorema. Este teorema que acá estamos viendo acá dice que si tenemos una función de dos variables, b es un vector cuya no nulo, y si calculamos la derivada respecto al vector, va a ser igual a la norma del vector multiplicado por la derivada direccional. Fíjense, derivada respecto al versor correspondiente. No sé si se nota ahí el simbolito de versor. En el ejemplo anterior, la derivada respecto al vector había dado 5 sobre raíz de 2. No, perdón, 5 había dado, que 5 sobre raíz de 2. 5. En el ejemplo que hicimos hace un ratito, o sea, la derivada respecto al vector había dado 5. ¿Sí? 5. Esto es derivada respecto al vector es 5. La norma del vector dijimos que es raíz de 2. Y la derivada direccional correspondiente, que apunta en la misma dirección que el vector 1, 1, dijimos que era 5 sobre raíz de 2. Como ven, esto es verdad. A ver, en un ejemplo comprobamos que se cumple este teorema conocido como de homogeneidad de la derivada. ¿Está bien? En un ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar este teorema, no para un caso particular, sino en general que se cumple. Para demostrar este teorema lo que vamos a hacer es partir del miembro de la izquierda y tratar de llegar al miembro de la derecha. A ver si... Vamos a demostrar el teorema 1. Ya acá tengo un espacio para demostrarlo. O sea, dijimos, bajo las hipótesis, dijimos, si el vector b
pertenece a R, este que lo puse para 2 variables, bueno, vamos a hacerlo para n variables. Supongamos que B es un vector de Rn, puede ser R2, R3, R4, lo que se les ocurra. Que no sea el vector nulo. Entonces, la derivada de f respecto al vector b en algún punto en particular del dominio de la función, por definición dijimos que es igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto más t por el vector b menos la función evaluada en el punto dividido todo t. ¿Están de acuerdo hasta acá? Esto es la definición de derivada respecto a un vector en un punto. En el punto A en este caso. Ahora insisto, como queremos demostrar este teorema, derivada respecto a un vector, fíjense que queremos llegar al miembro de la derecha. Para llegar al miembro de la derecha, nos tiene que aparecer la norma de ese vector en algún lado y nos tiene que aparecer el versor también. Entonces, vamos a hacer aparecer la norma de ese vector. La norma de un vector no es más ni menos, perdón, la norma del vector multiplicada por el versor correspondiente es igual al vector. ¿Están de acuerdo? Un vector es igual a un versor por su norma. O dicho de otra manera, un versor es igual al vector dividido su norma. Entonces, voy a expresar este límite, para t tendiendo a 0, de la función evaluada en A más t por el vector b. El vector b lo voy a expresar como la norma del vector b por el versor b menos la función evaluada en A dividido t. ¿Me siguen hasta acá? Lo único que hice fue hacer este reemplazo, de expresar al vector en términos de su norma y de su versor. Ahora voy a hacer el siguiente reemplazo. Si t dijimos que es un escalar que tiende a 0 y la norma del vector es un número distinto de 0, o sea que podría decir que S es igual a t por la norma del vector b, de manera tal que S tiende a 0, porque si t tiende a 0, S también tiende a 0. O sea que voy a expresar ese límite reemplazando a la variable t por la variable S. Cuando una tiende a 0, el otro también. Entonces nos queda el cociente de f evaluado en el punto A más, dijimos, el producto de t por la norma del vector b es S por el versor b menos la función evaluada en A dividido t. Pero t, si lo quiero expresar en términos de S, va a ser igual a S dividido la norma del vector b. ¿Está bien? Esto que está acá es t. El denominador es S dividido la norma del vector b. Bueno, el denominador del denominador lo puedo pasar al numerador y como la norma del vector b no depende de S, lo puedo extraer fuera del límite. O sea que nos quedaría
la norma del vector b por el límite del cociente de f evaluado en a más s por el versor b menos f en a dividido s. Y como ven ya, la norma del vector b y todo esto que está acá, que marco en rojo, no es más ni menos que la derivada de f respecto del versor b en el punto A. ¿Sí? Ah, y acá faltaba el s tendiendo a 0, que no me olvidé ponerle. Con s tendiendo a 0. ¿Está bien? S tiende a 0, bueno, eso es la definición de derivada direccional. O sea que nos queda la derivada direccional de f respecto al versor b en el punto A. Y ahí quedaría demostrado la propiedad de homogeneidad de la derivada.